No hay de ninguna manera, ni de esta presidenta, ni de los ministros de la moneda, ninguna intervención buscando ningún tipo de objetivos políticos de otro tipo. Mirar hacia adelante con una propuesta importante en esta materia y para eso tenemos plena coincidencia con el Partido Socialista. Quiero manifestar mis más humildes disculpas por las declaraciones que manifesté en esa oportunidad. Hemos aceptado las excusas que ha hecho el embajador Contreras y por lo tanto para el gobierno este episodio está cerrado. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte la semana aquí en CNN Chile. ¿Qué semana, en verdad? Hemos tenido unos días muy noticiosos. Las ramificaciones del caso Penta que afectan no solo a la UDI, especialmente al candidato presidencial Andrés Velasco, a un ministro, Alberto Undurraga, del actual gobierno Bachelet, el fallo en el caso O'Reilly, la situación del embajador de Chile en Uruguay y ahora, hoy lunes, la detención del exalcalde de Providencia, Cristian Lavé, por un caso de derechos humanos, el caso de Tejas Verdes. Muchísimos temas, por cierto, para conversar con nuestros ciudadanos esta noche y varios temas también interesantes que están reflejados en nuestras candidatas a frase de la semana, como siempre son ustedes los que eligen la frase más destacada. Partimos con el embajador de Chile en Uruguay. Sí, sigue siendo el embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras, después de decir esto. Pido perdón especialmente a los empresarios y al Partido Demócrata Cristiano. A los primeros porque he trabajado intensamente con los empresarios en el tiempo en que he ejercido como embajador. Los conozco y sé que mis dichos no reflejan fielmente mi pensamiento. Y a la democracia cristiana porque me consta su vocación democrática y porque forman parte de la misma coalición política de mi partido y juntos hemos construido y buscamos seguir construyendo en armonía y con una sola voz un Chile mejor. Mis dichos no reflejan mi pensamiento. Con esa frase Eduardo Contreras logró zafar, obtuvo el perdón presidencial y partió de vuelta entonces a Uruguay para retomar sus funciones diplomáticas. Segundo candidato de frase de la semana está por escrito. Es Andrés Velasco, claro, en su entrevista en la revista ¿Qué pasa? Y esa frase, que por cierto abrió muchísimas consecuencias. Este es el costo a pagar por ser crítico con las reformas. La manera en que Andrés Velasco se desliga completamente del gobierno, acusando algún tipo de persecución entonces de parte del gobierno contra él en el caso Penta. Segunda candidata a frase de la semana, la de Andrés Velasco en la portada de revista ¿Qué pasa? Sobre el caso Penta también habló finalmente la presidenta Michelle Bachelet. Esto es lo que dijo. Yo quiero decir que en la campaña presidencial mía no hubo ningún aporte ilegal. Esa es la primera cosa, ningún aporte ilegal. Todos los aportes que recibió mi campaña fueron, por un lado, aprobados por el CERVEL, están conocidos por CERVEL y transparentemente comunicados e informados al CERVEL. Otro de los temas que ha marcado la opinión pública en los últimos días, la condena contra el sacerdote John O'Reilly por un caso de abusos sexuales reiterados contra una menor. Esta fue la reacción de la directora del Colegio Cumbres, el lugar precisamente donde, según este fallo judicial, habrían ocurrido los abusos. La declaración que hizo ahora el tribunal tiene muchos matices y supongo que el abogado defensor irá a hacer uso de los recursos que son necesarios porque no es tan contundente, ¿no?, en lo que el mismo tribunal ha declarado. Beatriz Moreno, directora del Colegio Cumbres Femenino. Y la última candidata a frase de la semana es de hace un ratito nomás, de esta tarde. El presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva, visitando en el Regimiento de Telecomunicaciones al detenido exalcalde Cristian Lavé. Hemos venido a saludar, a acompañar a un amigo, a un dirigente de la UDI muy destacado, que fue elegido 4 veces por el voto popular de los chilenos como alcalde y que está pasando un momento difícil. Hoy día es un día en que uno se hace la pregunta si la justicia opera igual para todos. Uno se hace la pregunta si hay un igual trato ante la ley. Nunca había visto al Ministerio del Interior actuando tan rápido, ¿no?, preocupado ni siquiera en el tema del terrorismo. Si hubiera tenido esa celeridad en materia de terrorismo, quizás serían distintos los hechos. Ahí está, nutrido, como ustedes ven, el menú de candidatos a frase de la semana, que pasamos a conversar. Hay muchos temas en la agenda, sin duda, con nuestros panelistas de siempre aquí en Ciudadanos. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Joaquín Lavín, Alberto Mayol, muchas gracias por estar aquí. Hernán, partamos por allá. ¿Cuál es tu candidato a frase de la semana? Bueno,
Está, hay que decirlo, enjundiosa la semana, por decirlo menos. Pero creo que me voy a quedar con la del embajador. Creo que es literalmente patético lo que hizo. Pedir disculpas de esa manera para poder conservar el cargo. Creo que marca un precedente en materia diplomática que es negativo. Creo que además muestra una debilidad por parte del gobierno de Michelle Bachelet frente a las presiones del Partido Comunista y además deja, creo, las relaciones muy frágiles con la democracia cristiana. Creo que es realmente una frase para el bronce. Laura. Yo creo que hay dos declaraciones, una la del diputado Silva y la de la directora del Colegio Cumbres que se unen en un aspecto común, cuál es desconocer el Estado de Derecho que nos rige, en virtud del cual los tribunales de justicia son los únicos mandatados y facultados por la Constitución para zanjar los procesos sometidos a su conocimiento. Y en ese orden de ideas no le cabe a una directora de un colegio, menos a una educadora, poner en tela de juicio el fallo de la justicia, menos cuando para proteger al victimario y no a las víctimas. Esa es una primera sorpresa. Y en segundo lugar, por cierto, la del diputado Silva, que va a haber una persona que está siendo investigada, al menos, por delitos tan graves y tan dolorosos como la violación de derechos humanos. Yo creo que debería ser más recatado la afirmación y particularmente en involucrar al Ministerio del Interior, porque acá hay un pronunciamiento de una magistrada, no es el Ministerio del Interior el que se pronuncia respecto de la detención del exalcalde de la B. Alberto. Sí, yo tomaría los dos casos que menciona Laura y agregaría, no por la vía judicial, sino que por una vía distinta, las palabras de Velasco. Y yo creo que se revela con bastante claridad en esos tres casos un fenómeno que es muy interesante, que es la fractura de la élite. Una élite monolítica que funcionó durante 20 años bastante cerrada, la élite está fracturada y no hay nadie operándola para poder unir las partes. Tal vez en algún momento montan una operación, pero aparentemente los esfuerzos que se han hecho no han fructificado, y revela que estructuralmente el problema es bastante relevante. En ese marco, en esa lógica de la fractura de la élite, es bien difícil decidir cuál es el aspecto más emblemático. Me parece que el caso de la B es muy interesante porque demuestra ya que aunque ha pasado mucho tiempo, y probablemente el hecho de poder investigarlo era más difícil en la medida en que fuese autoridad política, la pérdida de poder, la debilidad de la derecha hace que se abran flancos nuevos. Yo creo que efectivamente hay una transformación del problema del poder que tiene efectos judiciales. No significa eso que hayan operaciones, que desgraciadamente además es lo mismo que denuncia Velasco al final, que es la idea de la operación política detrás de un conjunto de temas que supuestamente son institucionales. ¿Bien? Bueno, obviamente que todos los temas son importantes, pero creo que de lo que ha pasado esta semana, lo más trascendente es lo del embajador, por su implicancia desde el punto de vista de la política exterior chilena, porque en el fondo el embajador dijo algo muy fuerte. O sea, él dijo aquí, embajador de Chile en Uruguay, que supuestamente representa a todos los chilenos, dijo, la derecha empresarial pone las bombas. El criterio hasta ahora en la Cancillería había sido que cuando un embajador realiza opiniones que son de política interna de Chile, se va para afuera. Esa fue la doctrina que aplicó el presidente Piñera con Miguel Otero. Recordemos que fue designado embajador en Buenos Aires y dijo, no sé, que el golpe militar había sido apoyado por muchos chilenos. No me acuerdo cuál es la frase exacta, pero en el fondo se dijo, usted opinó de política interna, no está representando a todos los chilenos con lo que dijo, se va para afuera. En el primer gobierno de Michelle Bachelet había ocurrido lo mismo, embajador Huepe, embajador Rosa, ambos demócratas cristianos, dieron algunas opiniones bastante menos fuertes que la del embajador Contreras, se fueron para afuera. Entonces aquí se rompió ese precedente, y eso obviamente es un doble estándar y es algo complicado. Y probablemente refleja algo que está pasando al interior de la nueva mayoría, que es que cuando alguien de la izquierda, Partido Comunista, quiere sacar a un demócrata cristiano, supongamos subsecretaria Claudia Peirano antes de asumir, bastaron algunas frases fuera la subsecretaria Claudia Peirano. Pero si la democracia cristiana quiere sacar a alguien del Partido Comunista, no lo puede sacar. Vamos a ir a otros temas como los de la B, como los de Penta luego, pero quedémonos con el tema del embajador que ya está puesto sobre la mesa. Alberto, sí. ¿Debió haber sido destituido el embajador de Chile en Uruguay? Sí, me parece evidente. Cometió una imprudencia y la imprudencia no es parte de su trabajo. De hecho, es todo lo contrario de su trabajo. Ahora, la relevancia del tema es lo que discuto. O sea, estamos hablando de que hay un tema que es el tema de fondo, que son los temas que él planteó,
que pueden ser ciertos o falsos, y eso es otro asunto. Y el hecho de que haya sido una imprudencia no significa que sean falsos o sean ciertos ni nada por el estilo, es otra cosa. Y en segundo lugar, poner eso a la estatura de los otros problemas. Esto es un problema que evidentemente cualquier análisis nos revela de que en los próximos 5 días, salvo por la tontera del gobierno de mantener al embajador, que hasta el presidente del Partido Comunista había dicho manténganme el cupo, en el fondo había dicho, yo lo único que pido es que sea también comunista el otro, digamos, porque asumiendo que lo iban a sacar, ¿ya? Pero yo creo que el gobierno lo que le está pasando es una cosa muy complicada que tiene que ver con lo que pasó en reforma tributaria, le ha pasado por el lado derecho, en general no le ha pasado por el lado izquierdo, y es que está poniendo un letrero gigante en la puerta que dice se aceptan presiones. Y yo creo que eso es lo complicado para el gobierno. Ahora, este tema no tiene ninguna relevancia al lado de lo que puede significar una condena, por ejemplo, para una ex autoridad política como la B, por lo que significa lo que está pasando con el cura O'Reilly. O sea, al lado de eso y del financiamiento de la política, lo que significaría que haya todo un grupo de políticos que hayan cometido ilegalidades eventualmente, que la misma presidenta tenga que decir que ella no cometió ilegalidades, que es una cosa como de sentido común, digamos, ¿no? Bueno, resulta que eso es lo problemático, me parece mucho más importante. Vamos a ir a esos temas pronto. Laura, ¿debió haber sido destituido el embajador y esto fue un triunfo o una derrota de la democracia cristiana lo que pasó finalmente? A ver, yo tiendo a compartir lo que ha señalado Alberto. Yo sí creo que debió haber sido destituido. Ahora es una facultad que está en la presidenta, lo sabemos todos, es repetir lo mismo, un lugar común, una facultad que radica en ella, pero yo lo hubiese destituido porque fue y no justamente por esta separación, porque podemos discutir efectivamente cómo sucedieron los hechos, el rol que jugó la democracia cristiana en el gobierno del presidente Allende, su rol en el golpe militar, su rol importante en la transición y la recuperación democrática, eso lo podemos discutir, pero yo creo que fue imprudente al comentar este asunto y fue... la DC con que no lo hayan destituido? No, me parece que no es de tanta relevancia. Yo no vi tampoco esto como una presión. En ese aspecto estoy en desacuerdo con Alberto porque no veo que efectivamente, yo creo que aquí hubo de manifiesto una voluntad de la presidenta, no hubo una presión, porque si hubiera sido por presión hubiese pasado justamente lo contrario. Aquí hubo varios partidos que manifestaron su disposición o su voluntad de que fuera sacado. No lo veo así, pero sí yo creo que los términos no son los que se esperan de un embajador y la verdad es que yo no esperaría que esto nos sentara precedente hacia el futuro. Ahora, doy vuelta a la hoja, entiendo, acepto su excusa y aceptamos los demócratas su excusa, pero uno no esperaría que los embajadores se dedicaran a comentar la historia reciente del país porque justamente están para otras cosas. Y de nuevo sí me parece que es necesario centrarse en los temas que sí son importantes como los que tenemos en agenda la noche de hoy día. Hernán, si hubiera sido demócrata cristiano, socialista, PPD, radical el embajador, ¿se hubiera ido? Difícil decirlo, pero tal vez si hubiera sido, dijo Gutenberg Martínez hoy día que si hubiera sido cristiano hubiera terminado afuera, un expresidente de la democracia cristiana. Entonces, tal vez la respuesta es sí. Aquí yo encuentro... Tiene dolor, eso también es cierto. Pero creo que hay una cuestión más de fondo, y quiero conectarlo también con el punto que hace Alberto, con los otros temas. La debilidad de la presidenta en este caso creo que es muy frágil y la deja en una posición donde las presiones, donde el que grita más fuerte puede digamos, tener el timón. Y cuando vemos que la sociedad efectivamente está con un problema de credibilidad y de desconfianza en distintas instituciones, lo estamos viendo en la iglesia, lo estamos viendo en la política, lo estamos viendo con el empresariado, figuras como la de Michelle Bachelet pueden ser muy importantes, muy necesarias. Su carisma, su credibilidad puede ser en algún minuto un canal de salida. Es el último bastión de la clase política, de hecho. Y por lo tanto, cuando hoy día vemos lo que ocurre con el embajador, yo siento que el país, entre comillas, pierde en Michelle Bachelet un sujeto que puede ser muy importante en materia de producir un diálogo y de confianza en el país. Solo una acotación respecto de esto. Yo más que nada también poner mucha atención en el comportamiento del servidor público, porque aquí, a diferencia de lo que pasó, y yo recordaba el caso de Claudio Huepe. Claudio Huepe se presentó y dijo, hice declaraciones que no correspondían, le hice un daño a Chile en la imagen pública, presento mi renuncia de manera indeclinable. Eso no pasó en esta oportunidad. Entonces, esto no es solamente uno no solamente reprueba la decisión del gobierno, sino también la del propio embajador respecto a su actuación. Debió haber renunciado. Pero claro que sí, pues. Joaquín, ¿queda debilitado el liderazgo de la presidenta Bachelet con el episodio del embajador? Yo personalmente creo que sí, pero dos cosas. O sea, uno, lo del embajador es grave. Aquí Alberto, Laura tratan un poco de minimizarlo. Imagínense ustedes que, Sebastián Piñera hubiera mantenido a Miguel Otero. Hasta el día de hoy estarían diciendo, ¿cómo es posible que Sebastián Piñera mantenga...? O sea,
Aquí, obviamente, se transgredió algo de que los embajadores son de todos los chilenos. Tú estás diciendo, Alberto, que más allá de que lo que dijo el embajador sea verdadero o sea falso, lo que dijo el embajador es falso. No es la derecha empresarial la que está poniendo bombas. Pero eso está investigándose, no puedes decirlo. No están poniendo bombas. Más aún, lo encuentro especialmente grave cuando se está hablando por parte del ministro de Hacienda de una alianza público-privada. Hoy día yo estuve un rato en Enagro en la mañana, el Encuentro Nacional del Agro, los agricultores, y ahí el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, le dijo a los empresarios: estoy profundamente en contra de lo que dijo el embajador Contreras, no creo que usted... Entonces, es un hecho importante. Y demuestra una debilidad de la presidenta, ¿en qué sentido? De que, de alguna forma, ella está pagando el precio de tener al Partido Comunista en su gobierno y de la lealtad del Partido Comunista a su gobierno. O sea, no me cabe ninguna duda. Joaquín, eso lo estás suponiendo tú, eso no da ningún antecedente. Por supuesto lo estoy diciendo yo. Lo estoy diciendo yo. Es mi opinión, no me cabe a mí ninguna duda. Yo, lo que dijo Guterres Martínez, si este señor hubiera sido Mota Cristiano, habría sido inimaginable que lo mantuvieran en su puesto. De cualquier otro partido, se va para afuera. Sí. ¿Hay alguien que tenga alguna duda en términos de...? Porque hay dos frases. Una es la que tiene que ver con la democracia cristiana, que es un tema de contexto histórico en que uno puede decir fue una imprudencia hablar de eso siendo embajador. Pero otro es el tema de decir es la derecha empresarial la que está poniendo las bombas en Chile. Eso, más allá de que es una imprudencia decirlo como embajador, es imprudente que lo diga cualquier persona sin tener alguna prueba, ¿no? Claro, aunque no sea embajador. Lo que sería interesante es que él dijera de dónde sacó la idea, digamos, más allá de... O sea, hoy día está en investigación, por lo tanto no sabemos de dónde viene. Por eso Joaquín no puede erigirse en tribunal y decir eso no es verdad. Lo que podemos decir es que evidentemente la denuncia que ha hecho el mismo gobierno, su mismo gobierno, una denuncia distinta, ¿ya? Y sería muy grave que él tuviera antecedentes... Las personas que están detenidas no tienen nada que ver con la derecha. Por supuesto, ¿no? Si los que están detenidos no tienen nada que ver, si eso estamos de acuerdo. Pero por eso, él tiene que tener, o sea, si él tiene alguna clase de antecedente... Eso, claro, ese es el punto. Si tiene un antecedente, tiene que ir a tribunales y dar esa información. El problema es que ahí pasa de la imprudencia a la locura, digamos. Claro, nadie está poniendo en cuestión la imprudencia y lo francamente desatinado, desafortunado, que no le corresponde con su función del embajador. Esto está claro, ¿cierto? Ahora, lo que yo estoy solamente señalando es que aquí hay varios factores que me imagino que un presidente evalúa al momento de remover o no a un embajador. Por de pronto, lo que yo hubiese esperado, un comportamiento de un servidor público semejante a lo que pasó con Claudio Huepe en su oportunidad de presentar la renuncia indeclinable. Yo entiendo y el factor principal apoya a la presidenta, es que Eduardo Contreras es comunista. No, digo, solo que... Estoy siendo bastante claro en lo que estoy afirmando, sí, Hernán. por lo mismo, pero creo que tu partido renuncie. debería ser también defendido en esta vuelta. No, tanto como la decisión de la presidenta. La democracia cristiana es más que una ofensa. No tratemos de polarizar. Es verdad. Aquí hay una evaluación histórica de lo que pasó o no pasó, que nosotros lo haremos, y no tengo ningún complejo en eso. Los demócratas cristianos no tenemos complejo, como no tenemos complejo al decir que el pueblo demócrata cristiano muchos se pusieron al golpe, firmaron la Carta a los 13. No tenemos complejo. Que fuimos el baluarte de la recuperación democrática en Chile porque luchamos por la transición también. No tenemos complejo en eso, pero también nos parece que es honesto decir que el comportamiento del embajador no fue lo deseado, y con eso tampoco no haría más tema, porque siento que tenemos suficientes temas, sí, más importantes, que tienen que ver con violación de derechos humanos. Vamos al tema del día, que es la detención de Cristian Lave. Quiero partir por la opinión de Hernán. A ver, aquí hay, en primer lugar, una detención, un procesamiento por asociación ilícita. No se le está procesando por tortura a Cristian Lave, sino por asociación ilícita en el marco de este caso en que se investigan violaciones de los derechos humanos en el regimiento Tejas Verdes. Y esto tenía un correlato político inmediato con la visita de la directiva de la UDI al lugar donde se encuentra detenido Cristian Lave, al regimiento de telecomunicaciones, con frases de apoyo que las escuchamos recién por parte del presidente del partido. Hernán. Lo primero es que los tribunales tienen que hacer su pega en forma independiente, y todos tenemos que, como buenos ciudadanos, atenernos a las decisiones que vayan tomando, ¿correcto? Así que eso es lo primero. Lo segundo, sí me llaman la atención algunas cosas. ¿Por qué ahora, después de 41 años de pasados estos hechos? Me parece extraño que se haya demorado tanto esa investigación judicial, pero en fin, se parece que requería de tiempo. No me parece tan afortunada la visita del presidente de la UDI, la entiendo en una dimensión humana, pero también hay una señal política, y creo que ahí se puede producir una confusión, en particular respecto de un líder, me refiero a Ernesto Silva, que creo que tiene el desafío de renovar el proyecto político de la UDI. Y creo que la herencia de la dictadura es probablemente la mochila más fuerte con la cual carga. Creo que era incluso una oportunidad, sigue siendo posible una oportunidad, que la UDI tuviera una actitud distinta, y creo que con sus dichos y su presencia
da una señal confusa. ¿Alberto? Bueno, lo que pasa es que yo creo que el debate dentro de la UDI es si seguir por la senda que han construido o si cambiar. Y yo creo que la posibilidad de cambiar le temen mucho. Y yo creo que de hecho no hay renovación realmente dentro de la UDI. Yo creo que la UDI nunca ha sido lo que dice su nombre, nunca ha sido ni democrática ni independiente. Y en esa lógica, digamos, está jugando este partido. Va efectivamente a un lugar a ejercer una presión política muy indebida, muy inadecuada, donde compromete más la imagen de su partido. O sea, además una tontería, porque era un lugar donde la UDI no tenía por qué estar, digamos. En plena crisis de hace 2 semanas con el caso Penta, o sea, meterse... es bien interesante porque la UDI, que adquirió una épica importante durante los años 90, se encuentra hoy día vinculada a casos en los cuales hay tratamiento judicial por platas ilegales en la política y por derechos humanos. Entonces, dejar al partido en ese trance, además de un error estratégico, creo que además lo hace porque entiende que las reglas del juego hoy día son las reglas de la presión. Creo que lo que él entendió es que es el momento de ir y presionar a las autoridades y tratar de radicalizar el conflicto. Lo que revela, insisto, que estamos en presencia de una cosa bien interesante, que es una fractura en la élite, que siempre es un indicador muy relevante de los procesos sociales. Joaquín. A ver, Daniel, yo creo que podemos hablar bastante rato sobre esto y sobre el tema de los derechos humanos, pero específicamente del tema de la visita de Ernesto Silva, yo creo que es un muy buen gesto. O sea, distingamos las cosas. O sea, Cristian Lavé, más allá de que la justicia tiene que hacer su tarea, como dice Hernán, fue alcalde de Providencia durante 4 periodos elegido democráticamente, fue un alcalde de la UDI, y justo en los momentos en que probablemente lo políticamente correcto es arrancar o no estar ahí, Ernesto Silva dice, yo lo voy a ver. Y lo voy a ver como un gesto humano. Y a mí me parece que corresponde, porque se significa estar ahí humanamente, humanamente, en las buenas y en las malas. Y eso me parece un buen gesto. Ahora, igual esto llama la atención. Primero, hay presunción de inocencia en Chile. Entonces, no prejuzguemos con anticipación. Y sí llama la atención que haya ocurrido esta situación 40 años después, o 41 años después, que teóricamente ocurrieron estos hechos. Porque entiendo que Cristian Lavé había sido procesado o habría sido interrogado, no sé exactamente cuál es la situación judicial, y esto ocurre tantos años después. Entonces, y el Ministerio del Interior inmediatamente dice, sí, yo además voy a ampliar la querella. Entonces, yo creo que hay que mantener la presunción de inocencia. Laura. Yo creo que a lo mejor hubiese habido un atisbo de humanidad si hubiese visitado también a las víctimas de violación a los derechos, los que fueron quemados, violados, torturados en Tejas Verdes. Pero no hace eso el presidente de la UDI, va a ver solamente al torturador o presunto torturador o cómplice de tortura. Yo creo que es necesario parar a la polarización. Y me parece a mí que hay ciertos hechos en los últimos tiempos. Primero que nada, que es necesario saber la verdad. La presunción de inocencia no se puede invocar en todos los casos, para el caso Penta, para el caso Pollo, para el caso Evolución. No podemos pasar invocando acá. Hay tribunales que están funcionando, la justicia se aplica en todo evento, uno no puede emitir juicios de 41 años. No, acá los tribunales de justicia son independientes y autónomos y uno no puede emitir juicios respecto de sus actuaciones. No corresponde, ocurría frecuentemente en el gobierno pasado. Eso no puede ser así. La justicia es autónoma e independiente y uno no puede emitir juicios de cuándo, cómo ni con qué argumento investigan o no una persona, más en casos tan graves e imprescriptibles como son la violación a los derechos humanos. Es una primera cosa. Me pareció que estratégicamente además era el momento, como dice Hernán, para haber tenido una actitud distinta, pero se equivocaron. Ahora, a mí, independiente de eso, a mí lo único que me interesa es que en todos estos casos podamos efectivamente no cerrarlo, no evitar el quiebre de las élites, como dice Alberto. Yo creo que es importante que los procesos, ahí me corrige, sociológicos se den, o los procesos políticos se den para que las cosas se produzcan, las cosas que tienen que pasar pasen, pero efectivamente haya la posibilidad de que el país pueda reaccionar sin polarización. Yo
Ha habido varios fenómenos, el otro día vimos el paro de camioneros, que uno le hace recordar tristemente épocas pasadas. Yo creo que efectivamente lo que hay que propiciar es un mayor diálogo, una menor confrontación y por sobre todo, y eso pasa por respetar el Estado de Derecho y la autonomía de los tribunales. Joaquín, decías, es un muy buen gesto humano, además, estar en las buenas y en las malas, con quien lo está pasando mal. ¿Eso funciona en todos los casos? Si, por ejemplo, la B u otra persona fuera condenado por un delito contra los derechos humanos, ¿también sería un buen gesto que el presidente de un partido lo fuera a ver? Yo creo que cuando una persona es condenada, estamos ya frente a una, entre comillas, verdad judicial y procesal. Pero eso no significa que pueda haber gestos humanos. Pero me permite agregar una cosa. Yo creo que lo que siente gente en Chile es que en materia de derechos humanos también aquí hay un doble estándar. Es como si ciertos derechos humanos valieran más que los otros. Te quiero decir lo siguiente. El otro día, la familia de Jaime Guzmán, por ejemplo. Jaime Guzmán, asesinado en democracia, senador. El otro día en Buenos Aires estaba la presidenta Kirchner, estaba la presidenta Bachelet. Ahí, en ese acto, Galvarino Apablaza, el comandante Salvador, implicado en el asesinato de Jaime Guzmán. ¿Qué pasó? Nada. Ahí está, libre, trabajando en Argentina. ¿Ustedes creen que el gobierno chileno, la presidenta Bachelet se paró, se fue, dijo, no, mire, la verdad, esta persona está buscada en Chile? Cero. Otro ejemplo, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Él dijo, y ayer lo volvió a repetir en un canal de televisión, que había autorizado el intento de asesinato de Pinochet. Pinochet no murió, pero sí murieron 5 de sus escoltas. ¿Ustedes creen que las familias de esas 5 escoltas les parece muy bien? No, él dijo que lo lamentaba. Sí, dijo que les quiero decir lo siento. Pero judicialmente, ¿qué pasa? Nada. La justicia ha dicho, no, se acabó, está prescrito, él es diputado, tranquilamente. Entonces, ¿sabe, Daniel, qué es lo que pasa? Que yo entiendo lo que dice Laura, lo que dice Alberto, los derechos humanos, todo eso. Pero de repente da la sensación en Chile que efectivamente hay un doble estándar. Y hay derechos humanos de unos que valen más que derechos humanos de otros. Bueno, aquí, y eso no puede ser. Y sin pensar a darte la palabra al tiro, Alberto, sí. ¿Hay un compromiso de la UDI con los derechos humanos cuando se va a ver a una persona que acaba de ser procesada por un caso de derechos humanos, cuando la directiva lo va a ver? ¿Hay un compromiso fuerte de la UDI en ese tema? Por supuesto que sí, Daniel. Lo que pasa es que tú tienes que separar el gesto humano de ir a ver a una persona que fue alcalde de Providencia y es de la UDI, el presidente del partido. No es un... Está bien. Y también la presunción de inocencia. Alberto. No, yo no me imagino. Yo creo que hay un problema grave que tiene que ver con Chile, tiene que ver con parte de nuestro rasgo de cultura autoritaria, que es donde consideramos que es posible un discurso como el que acaba de hacer Joaquín. O sea, estamos hablando de qué doble discurso estamos hablando. Estamos hablando del doble discurso donde la derecha sistemáticamente, ahora lo estamos viviendo, o sea, donde dice esto hay presunción de inocencia, cuando es para el otro lado dice ya están detenidos, ¿ya? Donde históricamente aquí hubo una acusación de que a través de la violencia se quería imponer algo en Chile, el cáncer marxista, qué sé yo, y se extirpó a través de un golpe de Estado con violencia sistemática, y donde se desconoce la diferencia fundamental, que es una diferencia del derecho internacional, no un invento de uno, o sea, entre terrorismo de Estado, actos terroristas y crímenes, que son cosas completamente distintas. El terrorismo de Estado es muy grave fundamentalmente porque significa que todo el aparato de Estado, los 3 poderes, todo el poder concentrado de la ciudadanía está al servicio de una tropa de personas, ¿ya?, que están disponibles para cometer crímenes en el nombre de ese Estado y con la protección que eso les confiere, con un acto que significa una probabilidad de impunidad muy grande, una cobardía ética feroz, ¿ya?, y además las implicancias políticas que puede tener aquello, versus casos completamente diferentes, donde incluso el asesinato de Jaime Guzmán significa dentro del Frente Manuel Rodríguez una escisión del Frente entre los que estaban de acuerdo y los que estaban en desacuerdo, por ejemplo. O sea, donde hay actos donde se dice, bueno, esto yo no estoy de acuerdo, o sea, ahí hay... Los derechos de Jaime Guzmán, los derechos humanos de Jaime Guzmán. Los derechos humanos, es que no se problema que tú no entiendes lo que significan los derechos humanos. Si los derechos humanos en relación, los crímenes de derechos humanos tienen relación con el Estado. No tiene que ver... Han de explicarle a la familia de los escoltas que eso no tiene que ver con los derechos humanos. Eso no es violación de derechos humanos. Si alguien, por supuesto que todos los derechos humanos son importantes, pero distinto cuando quien lo ejerce tiene todo el poder en sus manos y existe actos desde el estado de impunidad
o de ejercicio de violencia o de violación de los derechos humanos versus cuando lo ejecuta un grupo. Dice, autorizo son distintos asesinar en el a tal derecho persona. internacional. Eso no es una violación de los derechos humanos. Eso es una confusión. Desde el punto de vista de los derechos internacionales de los derechos humanos son dos concepciones distintas. Cuando un Estado actúa con total... No, si no da lo mismo. Murieron víctimas de la violencia política. Por cierto que son respetables todos los derechos humanos de todas las todos. personas. Pero es muy distinto cuando tú hablas de un Estado que se arma, se confecciona, se configura para torturar, matar, perseguir, versus cuando lo hace un grupo determinado. Ustedes están confirmando lo que yo les estoy diciendo. Son Para dos ustedes, visiones los derechos humanos de distintas. Jaime Guzmán o de los 5 escoltas valen menos que sus otros derechos tú humanos. Lo estás diciendo. Y valen igual. No, tú lo estás diciendo. Tú lo estás diciendo. Valen igual, Joaquín. Pero por supuesto, Entonces, cualquier Joaquín, persona... Es que lo que pasa es que hay una confusión conceptual, Joaquín. Es un problema muy simple. O sea, la teoría de los derechos humanos existe fundamentalmente porque no es lo mismo relacionar la vinculación entre el ciudadano y el Estado, que tiene todo el poder, que entre ciudadanos, donde son crímenes. Una persona que mata a otra persona, obviamente la violenta. Pero no es delincuencia común el asesinato de Jaime Guzmán. No, no es delincuencia común, es efectivamente un crimen político, evidentemente. Pero eso no significa que haya que sea necesaria una concurrencia de los derechos humanos, a menos que haya denegación de justicia, a menos que haya una organización, a menos que se hubiese descubierto que, no sé, que el rescate de los tipos que estaban presos de Jaime Guzmán había estado involucrado un gobierno, cosas así involucrarían los derechos humanos. ¿Te das cuenta? Es un problema conceptual, sino un problema aquí de que... Por eso aquí no hay que engañarnos. Yo creo que lo importante es entender que aquí ha habido un doble discurso. Sí, ese doble discurso tiene que ver con la idea de que no podemos cambiar la sociedad con la violencia mientras ustedes hicieron un golpe. Ese es el doble discurso. Ustedes hicieron un golpe, mataron 3.000 personas, ¿ya? Y resulta que no podemos cambiar la sociedad con la violencia. Y ustedes hicieron todas las leyes para cambiar Chile a partir de esa violencia. No estoy tratando de empatar, simplemente estoy diciendo, Laura, que hay que construir para futuro, que no tengamos un doble estándar. ¿Ah? Eso es lo único que estoy diciendo, no tengamos un doble estándar. Las vidas son vidas, valen igual. Entonces, ¿qué es lo que molesta a veces? Que se mide con una vara esto y al otro lado, bueno, una persona que dice yo autoricé esto. Bueno, no pasa de nada. pronto Ernesto Silva no fue a visitar a las víctimas hoy día, sino solamente al torturador. Yo creo que la centro-derecha tiene un desafío muy importante con su proyecto político y con la ciudadanía. Y tiene que ver con su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Parte importante de la derecha política fue parte de una dictadura y consciente o inconscientemente fue parte, por lo tanto, de un periodo del país donde todos sabemos se violaron en forma sistemática los derechos humanos. Tengo la impresión de que cuando vivimos los 40 años del golpe fueron muy pocas las voces, incluso estando en la campaña, que se levantaron para poder condenar en forma muy categórica lo que yo creo es una mochila democrática del sector. Y tengo la impresión de que cada vez que se repite y se vuelve la historia, creo que tenemos que hacernos cargo de eso, ponerlo y decirlo por su nombre, y dejar que la justicia, como no lo hizo durante la dictadura, sí opere. Tenemos que ir a la pausa. Volvemos de inmediato en Ciudadanos. Estamos de vuelta en Ciudadanos. Había un tema que había dejado planteado Hernán que tiene que ver con las consecuencias políticas de hechos como hoy día. Por ejemplo, de la detención de Cristian Laura. ¿Te parece que la UDI se fortalece, se debilita, le complica o no lo que pasó con la visita de la directiva a la Yo creo, a ver, si yo no creo que nunca pudiese ser presidenta de la UDI, pero si yo hubiese estado en el caso de Ernesto Silva, yo creo que es un error estratégico. Se está ventilando el tema, el caso Penta, ha sometido a su partido todo este tiempo. Yo creo que otro presidente, y recién conversamos con Joaquín Lavín, a lo mejor Pablo Longuera no hubiese cometido este error. Yo creo que Ernesto Silva comete un error nuevamente. Él podría haber manifestado su solidaridad de todas las formas posibles. Más bien esto me parece una suerte de provocación o definitivamente una falta de oficio del presidente de la Unión Demócrata Independiente. Alberto. Sí, yo creo que hace rato que, yo insisto, creo que desde la reforma tributaria, que cuando la derecha no cumplió la lógica del pacto y empezaron a apostar a más y a tensionar al gobierno, yo creo que el gobierno lo que hizo fue una cosa muy simple, fue decir vamos con todo y tensionemos al máximo la situación. Y hoy día la UDI le está respondiendo diciendo sí, tensionémosla al máximo, no hay problema. Y yo creo que este juego es un juego que sencillamente no tiene ganadores, porque entre ellos, yo creo que al final para la ciudadanía puede ser bueno, porque sencillamente puede obligar a las fuerzas políticas a no llegar a pactos cupulares y obligarlas a enfrentar los temas que están en juego hoy día. Pero creo que este es una ruptura de la democracia de los acuerdos en la práctica,
justo después de que se había logrado un acuerdo que en realidad nunca lo fue. Entonces, hay una fractura que es estructural y yo creo que simplemente Silva la refleja y actúa como siempre pasa en la historia. Al final, en la historia cuando la presión es demasiado fuerte, tú eres un títere de la historia y le pasó a Silva. Joaquín, ¿hay un sentimiento de persecución o de acorralamiento de alguna manera en la UDI con todo lo que ha pasado en las últimas semanas? No, Daniel, yo jamás lo interpretaría así. Yo creo que son cosas totalmente distintas. Sí rescato que creo que Neto Silva hizo un gesto humano. Y ese gesto humano, como lo digo, justo en los momentos en que a lo mejor todas las personas se arrancan y dicen, no, yo con ningún motivo lo voy a ver, él dice, yo lo voy a ver. Y eso creo que tiene un valor. Y segundo, vuelvo a repetir lo que dije antes. Creo que de repente da la sensación de que hay distintas varas para medir las violaciones de los derechos humanos. Vamos al caso Penta. Tuvimos varias novedades en los últimos días, antecedentes que involucran una fundación creada por el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y también las primeras explicaciones y declaraciones de Andrés Velasco, quien me da la impresión, no sé, Nancy, tienes la impresión, que un poco corta puentes con la nueva mayoría en una entrevista en la revista ¿Qué pasa?, en la cual acusa al gobierno, acusa al Ministerio del Interior de haber filtrado las diligencias y es muy duro con toda la nueva mayoría, excepto con la Democracia Cristiana. ¿Cuál es el juego de Velasco? No, a ver, yo creo que en orden. Yo creo que la política está viviendo un golpe a su credibilidad y legitimidad que es muy potente. Creo que los va a ensuciar a todos. Cuando la presidenta tiene que justificar de que sus aportes son legales también, habla precisamente de eso. Cuando hay un ministro que, por muy protegido por la moneda como Alberto Undurraga, digamos, también está con una situación muy similar a la de Andrés Velasco, de hecho sea de paso, todos tienen que dar explicaciones. Ahora, efectivamente, Andrés Velasco ha sufrido, en términos de su proyecto político presidencial, un golpe muy duro, no por eso definitivo ni terminal, y efectivamente corta puentes con la nueva mayoría. Yo creo que eso es ya un hecho, digamos, y con el eje, por así decirlo, PS-PPD, y deja una puertecita con la DC que yo creo que sus lecturas no tiene candidato presidencial, por lo tanto deja ahí un posible puente. Pero mi impresión es que aquí todo el sistema político tiene que hacerse cargo del financiamiento y la transparencia que supera el caso Penta y que ya está, de hecho, en el Ministerio de Obras Públicas. Alberto. Yo creo que el caso Penta tiene una importancia mayor, básicamente porque el proceso que veníamos viviendo desde hace 4 años era un proceso en el cual dinero y poder se encontraban por separado impugnados. Y todos sabíamos que tenían que juntarse en algún lugar, digamos. O sea, había un punto en el cual tenían que juntarse. Y habían habido algunos atisbos de que el financiamiento podía ser un lugar muy complicado. Un financiamiento de la política que es evidentemente privado, porque sabemos que los partidos políticos no reciben plata, por ejemplo, y funcionan todos los días. Por tanto, hay un financiamiento que existe. Y resulta que se juntaron y se juntaron en un momento muy complicado porque el sistema político no tiene sostén. Los pocos elementos de credibilidad que quedan en el sistema político, por ejemplo, la presidenta Michelle Bachelet, aunque ha bajado su nivel de apoyo, de aprobación, evidentemente hay mucha confianza en ella, esos pocos elementos no han sido utilizados por el sistema político para afirmarse completamente. Ni siquiera la nueva mayoría ha ocupado mucho a Michelle Bachelet para poder afirmarse como pacto. Lo usaron mucho para la campaña, pero no ahora. Por lo tanto, yo creo que hay un problema bastante más estructural y el caso Penta ya contamina la escena por completo. Contamina una escena de mercado y contamina una escena política. Yo creo que el caso Penta y todas sus posibles ramificaciones ya tiene muchas consecuencias iniciales. Yo creo que la candidatura de Andrés Velasco ya no tiene sentido. Más bien, si la ADC lo apoya, me parece que sería una cosa muy, muy extraña, porque tiene un candidato que está muy dañado y que a manos del partido es una cosa bastante loca. Pero además está el golpe muy fuerte a la UDI, el golpe al gobierno, sí que ha involucrado a un ministro. O sea, la ramificación empieza a ser más grande. Y abre la posibilidad de una caja de Pandora. Si esto sigue abriendo, ya puede ser bastante parecido a la crisis de la Iglesia, por ejemplo. Bueno, yo creo que es evidente que hay sectores de la nueva mayoría que han querido un poco cargarle la mano a Andrés Velasco. Obviamente Andrés Velasco no es mi candidato presidencial, está clarísimo eso. Pero le ha dicho 2 cosas. Dijo, estos son los costos de oponerse a la reforma. Y 2, dijo, las filtraciones sobre el allanamiento a su casa vienen del Ministerio del Interior.
El caso se ha centrado en Andrés Velasco, ahora está el tema de Undurraga, yo creo que básicamente porque Andrés Velasco, de alguna forma, pues los otros son Lorenz Gorbon, Pablo Salaquet, Jovino, son personas que ya están más retiradas de la política. Andrés Velasco es obviamente un candidato presidencial en potencia importante. Y yo creo que hay sectores, especialmente del Partido Socialista, Opaldo Andrade, etcétera, que están apoyando a Marco Enríquez hoy día, que han tratado de cargarle la mano a Andrés Velasco. Y es obvio, a mi juicio, que lo que pasó con Andrés Velasco es extraño, en el sentido de que fue el primer allanamiento, se supo rápidamente, fue al día siguiente de que el Servicio de Impuestos Internos hizo la denuncia. Algunos dicen, oye, pero bueno, todos somos iguales ante la ley, ¿por qué no van a allanar la casa de Andrés Velasco? Pero resulta que en Chile no es así. En Chile una persona le roban, una persona la violan, y ustedes creen que el día siguiente que hay una denuncia, alguien allana la casa, alguien hace alguna diligencia, pasan meses, esa es la verdad. Y la gente que nos está escuchando lo sabe. Entonces, ¿te encanta aquí, que no funcionen las instituciones? Aquí, no, me gusta que funcionen. Me gustaría que cuando una persona la violen o la roben, al día siguiente hubiera diligencia al tiro. Pero no las hay. Pero en el caso de Andrés Velasco, sí las hubo. Entonces, yo creo que efectivamente aquí hay algo en que ha habido una operación que se suma al tema judicial, una operación política, para tratar de dañar más aún la imagen de Andrés Velasco. En cambio, en el caso de Alberto Undurraga, se dice lo contrario. Se dice, mira, el presidente de la democracia cristiana dice, oye, no prejuzguemos, que las instituciones funcionan. Entonces, hay un doble estándar. Pero no te entiendo. Tú dices que se demora mucho, 40 años, por las violaciones a los derechos humanos y dices que eso está mal. Y con Velasco dice que está mal que sea muy rápido. Ya no, ¿cuál es el tiempo que tú estimas que el Poder Judicial... No me escribo una cosa, Alberto. Para los derechos humanos que se demore... No. O sea, no entiendo. A Jaime Guzmán lo asesinaron en el año 91. Y se hubo condenas. Hace más de 20 años. Hubo condenas. No hay nada, no hay nadie detenido, nada. No, están detenidos. Una de las personas implicadas se pasea, va al acto con la Presidenta de la República. Se fugaron. Y no pasa nada. Se fugaron, estaban condenados, estamos claros. Sí, claro, pero ¿y las extradiciones y todas las cosas? Ok, bueno, eso no pasa nada. Exacto. Entonces no me escribo las cosas. Estoy diciendo que para la gente común y corriente, como Jaime Guzmán, la justicia en Chile no funciona tan rápida como funcionó en el caso de Andrés Velasco. Cuando hablas de una operación política del gobierno, no puedo decir que sea del gobierno. Él dice que las filtraciones vienen del Ministerio del Interior, pero obviamente hay intereses al interior de la nueva mayoría, no cabe ninguna duda, y el Partido Socialista desde luego. Laura. A ver, yo quisiera separar dos cosas para no desviar el tema. Una cosa es la investigación que está llevando adelante el Servicio de Impuesto Interno y el fiscal por fraude tributario. Y otra distinta tiene que ver con los aportes reservados que reciben todos los políticos de parte de las empresas que son legales. En ese contexto hay que discutir si van a seguir siendo legales o no, que si son reservados o no, si es cuestionable que tanto Alberto como Andrés trabajaran para Penta o no. Eso es un tema. A mí no me gustaría, pero bueno, cada uno trabaja donde puede, donde quiere, ese es un tema. Si le prestó Ciudad Justa o no, ese es un asunto. Y otra cosa distinta es emitir boletas haciendo como que trabajé o tirando boletas del chofer por y tantos millones de pesos y defraudando y no pagando impuestos. Eso es una cosa diferente, porque eso es un delito. Entonces yo separaría ambos temas para que no confundamos la opinión pública. Ahora, respecto de... En el caso de Velasco se está investigando un delito. Y me gustaría por eso hacer la diferencia. Si efectivamente Andrés Velasco, también en esto quiero ser bien honesta, porque si él prestó los servicios no hay un delito. Uno podría objetar que trabajaste para Penta, no hubiese dado esa charla a los empresarios, pero es un tema de él y yo no me meto. Tiendo a pensar que él es una persona honorable, no tengo ningún cuestionamiento respecto a Andrés, como no lo tengo respecto de Alberto Undurraga, que es un camarada a quien aprecio mucho y tengo la mejor impresión de él. Ahora, en todo caso, siempre la justicia investigará. Y nosotros lo que nos cabe es tomar palco para que se investigue si hubo o no delito. Pero hay que separar cuando yo actúo tergiversando la ley y evado impuestos versus cuando yo presto servicio, pero no lo hago de acuerdo con lo que proclamo. Yo digo ser de la nueva mayoría y le estoy prestando servicio a la gente defensora o que apoya a la UDI. Eso es otro cuestionamiento. Y respecto de lo mismo, yo no creo que haya una operación, y si la hay me parecería pésimo. O sea, uno no podría llevar adelante una operación contra un candidato que pertenece, para mí, Andrés Velasco está en nueva mayoría como lo es Marco Enrique Ominami. Yo creo que ojalá tuviéramos miles de candidatos para que una primera se decidiera cuál es el candidato presidencial que va a llevar la nueva mayoría.
Yo no tengo ningún problema, voy a apoyar al demócrata cristiano que sea nuestro candidato y vamos a tener que florezcan 1000 flores. Y ahora, si Andrés Velasco estuvo bien o no en esta declaración, son sentimientos. Él volvió, se siente acongojado, es comprensible, yo empatizo con lo que él siente. Podrá haber sido acertado o no, él tendrá pruebas para acreditar lo que dice, pero es un tema que él tendrá que probar. Yo no... Políticamente, Hernán, ¿a qué apunta Andrés Velasco? Porque uno se pregunta, ¿se queda sin puentes con la nueva mayoría, con el gobierno, acusa al gobierno? ¿Está apostando a ser candidato presidencial de la DC fuera de la nueva mayoría? ¿Cómo uno puede entender la jugada política que está haciendo Velasco? A ver, yo creo que él ha usado una posición de víctima, ¿cierto?, al acusar una persecución política que, tengo la impresión, no está funcionando muy bien. Si uno ve con una pequeña detención la encuesta Plaza Pública publicada hoy, cerca de un 60% de las personas creen que efectivamente hubo financiamiento irregular en su campaña. Por lo tanto, ya el momento de victimizarse pasó, porque las personas creen... ¿Estás hablando de la encuesta CADEM? Sí, CADEM Plaza Pública. Y por lo tanto, si las personas tienen esa impresión, la estrategia de victimizarse creo que debe ser más bien cambiada por una que sea bastante más frontal. Y tengo la impresión de que en esta vuelta Marcos Enrique y otros posibles candidatos de la nueva mayoría ven con gusto lo que está pasando con Andrés Velasco, que es una caída. Ahora, esa caída y ese corte yo creo que también hay que verlo en su contexto. La más beneficiada fue Isabel Allende, según esa encuesta, en todo caso. Absolutamente. Claro. ¿Sí? Y por lo tanto yo creo que lo que hay que mirar es en el mediano plazo la posibilidad de que Andrés Velasco siga teniendo viabilidad. Y creo que la tiene. Y creo que hay un sector, incluso de la centroderecha, más abierta, más liberal, que ve con muy buenos ojos la posibilidad de que Andrés Velasco pueda también participar, ¿por qué no?, en una primaria en la centroderecha. Yo creo que a él le va a costar mucho. Le costaría mucho por su historia, por haber vivido en el exilio. Yo empatizo y lo entiendo perfectamente. Pero si él quiere darle viabilidad política a su carrera, creo que tiene que empezar a ampliar la mirada. ¿Tú lo verías con buenos ojos? Sin duda. Creo que la centroderecha, una alianza más abierta con la participación de Andrés Velasco, creo que ayudaría sin duda a tener un proyecto más moderno y ¿por qué no? La competencia, en aquellos que creemos en la competencia, hace bien. ¿Dices que salga del closet político? No, yo estoy diciendo que él tiene una historia y le respeto. Así que en ningún caso... No tiene por dónde ser de derecha ni competir. ¿Y por dónde tiene...? Como ministro ¿Y por qué? Mira, pero yo me pregunto por qué pololea con la DC, cuando es un liberal en todas las dimensiones. Cada uno pololea con quien le da la gana. Eso es verdad. Entonces no nos pongamos aquí moralistas. Pero sería raro que pololeara con el PC, Andrés Velasco. Cada uno hace lo que quiere y yo creo que aquí hay que respetar también la trayectoria de la gente. Oye, Marco Enrique, a quien tengo mucho aprecio, ahora está hablando bien de nosotros, nos sacó la mugre hace un tiempo y está bien. En esto no hay que guardar rencores. Hay que trabajar por el bien del país, hay que escuchar. Mientras más candidatos tenga la nueva mayoría, mejor. Oye, Laura, ¿tú ves posible una primaria de la nueva mayoría, como ocurrió hace algunos meses, con Andrés Velasco? ¿Tú crees que después de todo lo que ocurrió con Osvaldo Andrade, tiene alguna posibilidad de participar como socios en una coalición? Buscando ser candidato presidencial de ellos, digamos. De Osvaldo Andrade. Pero Osvaldo deja su cargo en mayo y asume la Isabel. Es una coalición muy flexible. No lo sé. En algo que me quedó, tú dices, ves con buenos ojos. ¿Votarías por Andrés Velasco? Si soy realista, creo que hoy día la principal oportunidad la tiene Sebastián Piñera y a mí me gusta más Sebastián Piñera. Pero ¿en serio? No tengo ningún... Sí, y creo que Andrés Velasco... Me estoy dando una sorpresa, no me lo hubiera imaginado nunca. Eso es evidente. Pero el futuro, digamos, depara distintos destinos. No sé si Sebastián Piñera va a volver a ser candidato y si Andrés Velasco lo fuera y lo hiciera con los socios que a mí me parecen los buenos socios, votaría por él. Joaquín, ¿te gustaría ver a Andrés Velasco como candidato? ¿Pensarías en votar por él o estás demasiado lejos? Yo sí, ningún problema. Pero como candidato de otros. Votar por él no. ¿En ninguna circunstancia? Siempre son... ¿Cuál sería la diferencia? Son las cosas frente a la alternativa, pero a ver, es obvio, Andrés Velasco ya ha dicho una cosa. Él con Marco Enrique piensa muy distinto y Andrés Velasco ha dicho, yo no voy a ir a una primaria con Marco Enrique. Eso está claro. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Andrés Velasco? Está buscando ser un candidato de centro, probablemente con los demócratas cristianos, con los radicales. Entonces, hoy día probablemente, si tú me dijeras hoy día, puede cambiar mucho, está Isabel Allende también, hoy día yo creo que la primera vuelta es Marco Enrique, Andrés Velasco, Sebastián Piñera. Esa es la primera vuelta de hoy día. Isabel Allende está entrando por los palos. Si le gana Camilo Escalona... Estás omitiendo el candidato demócrata cristiano, eso no te lo acepto, Joaquín. Va a entrar con Velasco.
Si Isabel Allende le gana a Camilo Escalona en el Partido no Socialista, dejar de- podría entrar. Pero la primera vuelta hoy día es Marco Enrique, Velasco, Sebastián Eso Piñera. partiendo de la base de que se fractura la nueva mayoría. Va a haber probablemente 2 candidatos del mundo de la nueva mayoría. ¿Alberto? O sea, yo creo que la ¿Cuál nueva es tu mayoría, candidato, Alberto? la nueva mayoría nació fracturada. O sea, ese es el punto. Nacimos con una pequeña lesión. No, si uno viera la historia de la nueva mayoría es bien interesante, porque la nueva mayoría no define su carácter como coalición hasta después de ganar la elección. Sí. Y después de ganar la elección, no define su carácter como coalición No, y establece una siempre cosa que ha se llama el sido- acuerdo político programático, Sí, po. que es algo que la literatura desconoce. ¿ya? Pero nosotros lo creamos. La literatura Nosotros fuimos innovamos. La literatura desconoce. Entonces, y ese invento que evidentemente conoció su autor cuando Gutenberg Martínez salió a decir, momentito, que este no es un pacto, una coalición política, sino que es un acuerdo político programático que significa que esto tiene fecha de caducidad y es por el gobierno de Michelle Bachelet, significa fundamentalmente que están preparando la ruptura. Por lo menos hay grupos que están preparando la ruptura. Si esa ruptura se va a producir bajo estos candidatos, sonaba razonable hasta hace un tiempo, pero a mi juicio el nombre Andrés Velasco hoy día no es un nombre viable. O sea, él justo pontificó con este tema. Entonces, cuando uno... si hubiesen descubierto a Piñera, por ejemplo, a Piñera no le afectaban los temas de probidad, por ejemplo, porque todos sabían más o menos su historia, pero lo que sí le afectaba era, por ejemplo, si hubiese sabido que había perdido realmente mucha plata y no era capaz de hacer todos los milagros económicos que se suponía que podía hacer. Eso es mucho más grave para Piñera. Para Velasco, que nació diciendo políticamente las buenas prácticas y que tiene poco nivel de conocimiento, y el nivel de conocimiento se marcó con este caso, evidentemente está en un problema grave. Yo no lo veo muy viable. Y creo que el núcleo central de la nueva mayoría va a tener que buscarse si es que quiere ir a otro candidato. Ahora, tampoco tengo tan claro, se supone que Marco Enrique Minami no pertenece a la nueva mayoría. No sé en qué momento migró, ¿ya? Pero habrá que preguntarle a él, supongo que... No alcanzamos a hablar mucho de Alberto Undurraga, tampoco del caso John O'Reilly, quedarán temas para la próxima semana, si es que no siguen apareciendo más y más temas noticiosos, porque han estado realmente muy cargados los últimos días. Muchas gracias, Laura, Hernán. Gracias. Joaquín, por haber compartido hoy en Ciudadanos. Los dejamos con la que ustedes eligieron como la frase más destacada de la semana. Buenas noches. Yo quiero decir que en la campaña presidencial mía no hubo ningún aporte ilegal. Esa es la primera cosa. Ningún aporte ilegal. Todos los aportes que recibió mi campaña fueron, por un lado, aprobados por el CERVEL, están conocidos por CERVEL y transparentemente comunicados e informados al CERVEL.